Buenas noches. Qué bueno verlos. Qué bueno que estemos juntos en esta noche. Bienvenidos. Se apagó esto. No puedo hablar muy duro para hacerle competencia a los carros porque despierto la Ana Belén. Así que no puedo, si veo que alguno se está durmiendo, no puedo dar un gritico para que se despierte porque despierto a la niña. Así que hoy pueden dormir tranquilamente. Ah, tampoco. Vamos a ir en nuestras Biblias, por favor, a Hebreos, capítulo 5. Hebreos, capítulo 5, versículo 11. Estamos estudiando el libro de Hebreos. Y aunque el culto de miércoles es más de oración, de todas formas también tenemos estudio. Es una carta profunda, no es una clase, es una reflexión expositiva, lo que han hecho mis hermanos y lo que yo quiero hacer en esta noche, sobre una porción o cada porción de Hebreos. Y esta porción es bastante extensa, como algunos también de ellos les correspondrá o les ha correspondido porciones extensas. Desde el versículo 11 vamos a abarcar hasta el capítulo 6 completo, pero para no leerlo todo de una vez, voy a pedirles que por favor leamos los versículos claves de toda la sección. El verso 11, capítulo 5, versículo 11, y el verso 9, o sea, capítulo 6, versículo 9. Leemos entonces Hebreos 5:11. Dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hechos tardos para oír. Lea conmigo el capítulo 6, versículo 9. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Como se dan cuenta, en el capítulo 5, verso 11, les está diciendo de forma fuerte, no tanto como versículos más adelante, que son poco enseñables o tardos para oír los receptores de la carta. Y que traía un tema, y que la carta trata un tema que hasta acá lo viene trayendo, pero que quiere hacer un alto, como cuando un predicador, los hermanos lo saben, o cuando un maestro, los que han enseñado lo saben, se da cuenta que está explicando algo y que no está siendo entendido, tiene que parar, hacer una pausa y decir, vamos a profundizar en esto, esta parte vamos a hacerla más desmenuzada para que quede bien entendida. Porque veo que estoy enseñando, estoy hablando, en este caso el autor de Hebreos estaba escribiendo y de pronto ustedes no están entendiendo, porque yo veo, es el autor de una carta, o entiendo que ustedes están en una posición o en una actitud o en una circunstancia personal, congregacional, grupal, que no les está permitiendo entender plenamente lo que Dios les quiere hablar. Está bien hacer eso. Yo le llamo eso paréntesis. ¿Por qué sabemos que es un paréntesis? Que es interrumpir un discurso para profundizar lo que se viene diciendo o para tocar un tema secundario y luego regresar al hilo del discurso. ¿Por qué sabemos que es un paréntesis? Porque si usted mira el capítulo 5, versículo 10, dice, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Esto lo alcanzó a tocar el hermano Marcos la semana pasada, cuando predicó desde el capítulo 4, versículo 14 al 5, 10. Y termina hablando de que Jesús es sacerdote según el orden de Melquisedec. Pero si usted mira el capítulo 6, después de que en el 11 empieza el paréntesis, termina el capítulo 6, versículo 20, diciendo, donde Jesús entró por nosotros
como precursor, hecho sumo sacerdote por siempre, según el orden de Melquisedec. Vuelve y retoma el tema. O sea que aquí hay un paréntesis de varios versículos. Es más, es tan profundo que muchas Biblias que ustedes tienen, como la mía, Reina Valera, ponen un subtítulo en el capítulo 7 que dice el sacerdocio de Melquisedec, porque todo el capítulo 7 desarrolla más profundamente la idea de que Jesucristo es sacerdote según el orden de Melquisedec. Y eso le corresponderá al hermano que enseñe la siguiente semana. A mí me corresponde este paréntesis. ¿Y por qué quise este paréntesis? Porque así como en el capítulo 2, aquí en el capítulo 6 al inicio y al final del capítulo 10, que también lo he pedido para que me lo entreguen y me permitan trabajarlo, se da a entender como que la salvación se pierde, lo que Cristo nos ha dado se puede perder. Pero quiero que tengamos en cuenta el orden del tema. Esto es un paréntesis explicativo, ¿cierto? Viene hablando de que Jesucristo es el intermediario, el intercesor, el sumo sacerdote. Así que solo vamos a ver tres cosas. Podría sacar 2 puntos. Uno del capítulo 5, versículo 11, hasta el capítulo 6, verso 8, y otro del capítulo 6, versículo 9 en adelante. El uno diciendo que debemos profundizar en los principios de la fe en Cristo, y el otro diciendo que debemos procurar vivir hasta el final confiando en Cristo. Profundizar, procurar. Pero resulta que en el versículo 4 del capítulo 6 profundiza lo que se viene diciendo en el primer punto. Y entonces vamos a hablar de esa partecita que parece como que la salvación se pierde más especialmente. Comencemos diciendo primero que en este mensaje, aunque algunas Biblias o en esta sección titulan esta porción advertencia contra la apostasía, cuidado con negar la fe, con abandonar el caminar con Cristo, yo lo quiero ver y creo que se ve de una forma positiva. Más bien, Dios nos llama a crecer en Cristo. Dios nos llama a avanzar en el Señor. Primero, como ya lo dije, profundizando en los principios de la fe en Cristo. Mira el versículo 12 conmigo, 5:12. Dice, porque debiendo ser ya maestros. O sea, ¿por qué sabía el autor que no estaban oyendo o no querían entender bien las cosas? Porque no avanzaban en su caminar con Dios. Debían ser ya maestros. ¿Por qué? Después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos, resalte esa palabra, de las palabras de Dios, rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, que es la misma palabra de Dios, que es la Biblia, porque dice allí, es niño, está inmaduro en su crecimiento espiritual, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos o la vida práctica ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Una esto con la madurez de la palabra. Quiere decir que ponen en práctica en la vida lo que les dice la Biblia. Por eso disciernen lo bueno y lo malo. Capítulo 6, verso 1. Por tanto, la misma palabrita, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento, de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Hasta allí, realmente este primer punto va hasta el versículo 8, pero haremos otro punto del capítulo 6, versículo 4 al 8. Sencillo. ¿Qué quiere el autor? Que los receptores de la carta, que como ya lo hemos visto, eran aquellos que habían salido del judaísmo, la religión del Antiguo Testamento, y ahora creían en Cristo, no se devolvieran al judaísmo y abandonaran la fe en Jesús. Pero les dice, ustedes tienen que crecer. Ya deberían ser más maduros en la fe. Les falta madurar y no maduran
porque no son enseñables. La cuestión no es de aptitud con P, la cuestión es de actitud con C. Yo puedo tener mucha capacidad y si soy cristiano las capacidades me las da el Espíritu Santo. Tal vez no tenga capacidad natural de muchos talentos, pero tengo el Espíritu de Dios que me capacita para madurar en Cristo, para cambiar mi forma de vida, para entender lo que dice la Biblia y aplicarlo a mi vida en la práctica, entendiendo lo bueno y lo malo, desechando lo malo, haciendo lo bueno y caminando cada día más a la imagen de Cristo. Pero puede que tenga toda esa capacidad por el Espíritu Santo y no tenga una buena actitud con C. ¿Cuál es la actitud? Cuando uno no se dispone. Eso significa cuando uno no es enseñable. Y cuando uno no es enseñable, es como un niño, quiere que todo el tiempo le tengan puesto el seno. Niño recién nacido que lo ponen con leche y nunca puede comer nada más alimenticio. ¿Cuántos de los que están aquí les gusta el sancocho? Amén, gloria a Dios. A Michael le gusta el sancocho. Es que la vigilia es a las 5 de la mañana. Es una cosa rara, pero le gusta. ¿Pero no quiere un potecito de leche materna a las 5 de la mañana? No, porque ya está grandecito, ¿cierto? Ya el estómago aguanta buen alimento. ¿Por qué habemos personas que no profundizamos y nos volvemos más hábiles en el manejo de la palabra de Dios? Por nuestra mala actitud frente a la palabra de Dios. Cuando nos la explican, cuando nos la enseñan y cuando la tenemos en nuestras manos y no la aprovechamos, nos disciplinamos y profundizamos en ella. No somos enseñables muchas veces y por eso nos quedamos como niños. El otro ejemplo que pone allí es el de la construcción. En el capítulo 6 habla de otra vez rudimentos de la doctrina de Cristo. Los principios, le llamo yo, de lo que debemos saber de Cristo. En la práctica, ¿qué hacían ellos? Pues bueno, esto eran las doctrinas principales. La doctrina del arrepentimiento. Hay que arrepentirse de los pecados, de las obras muertas, queriendo nosotros hacer en nuestras fuerzas lo que solo Cristo pudo hacer por nosotros. Hay que arrepentirnos de esas obras llenas de muerte espiritual, pecaminosas, de la fe en Dios. Hay que saber cómo confiar en Dios, qué es confiar en Dios. No tener fe en la fe, sino fe en Dios, conforme la Biblia enseña. Hay que saber en qué consisten los bautismos, el bautismo en agua, en el bautismo en el Espíritu. Nosotros manejamos y muchas iglesias manejan el bautismo en el Espíritu no como una manifestación particular, sino como la obra del Espíritu de Dios, como dice en 1 Corintios, de darnos la fe, que sería como el nuevo nacimiento, e introducirnos al cuerpo de aquellos que creen en Cristo, esa obra interna. Pero también el bautismo en agua, tuvimos el domingo 1. ¿Por qué se bautizan en agua? Yo lo expliqué el domingo. La imposición de manos, y la mayoría de los eruditos piensan que aquí no está hablando, como son doctrinas fundamentales, pilares dentro de la iglesia, no está hablando de la imposición de manos para que la gente se sanara, sino que está hablando de la imposición de manos para delegar en las personas ministerio, es decir, para delegar a alguien como líder de una iglesia. La resurrección de los muertos y el juicio eterno, que resucitaremos, que Cristo resucitó y que un día Dios juzgará a todos, a vivos y a muertos, cuando Cristo regrese. Hermanos, esto es para un instituto bíblico, una materia de un instituto bíblico cada punto. Podemos durar bastante rato, pero pareciera decir, versículo 1 del capítulo 6, 6:1, que debemos dejar los rudimentos de la doctrina de Cristo. Y uno diría, bueno, entonces toca dejar de pensar en la fe, en el arrepentimiento, en la resurrección, temas tan importantes. Hermanos, la expresión dejar es como cuando alguien le dice allí, esto es una figura de construcción, como alguien le dice, bueno, ya deje de echar cimientos, ya los cimientos están echados. ¿Qué hay que hacer ahora? Después de que están echadas las bases de una construcción. Construir, eche para arriba, construya. Pero uno dice, entonces los dejo, bueno, dejo ahí las cepas, le decimos en Cúcuta, dejo ahí los cimientos y me voy a construir a otro lado. Los dejo. No, eso no quiere decir dejar. Deje de enfocarse en los cimientos y empiece a construir sobre esos cimientos. ¿Y eso qué significa? Es lo mismo, por eso le puse el subtítulo a este primer punto, profundizar. Es lo mismo
que cuando usted no deja de comer siendo niño, sino que ahora come cosas más fuertes, más gruesitas, con más grasita, que hace más masita en el estómago, que termina pasando por todo el intestino y generando diferente metabolismo al que una lechecita. Ustedes lo saben, cambia la dinámica. Pues ahora deje de enfocarse no en las doctrinas de Cristo, sino empiece a profundizar en ellas o crezca en ellas, porque como dice el apóstol, en otra carta el apóstol Pablo, debemos sobreedificar sobre el fundamento. ¿Y el fundamento cuál es? Cristo. El arrepentimiento de los pecados que llevaron a Cristo a la cruz, la fe en Dios que me salvó en Cristo, la resurrección en Cristo. Cuando levanto sobre esas bases y dejo las bases, entonces me voy más alto en todas esas doctrinas, no las abandono. Eso significa construir, es profundizar, es armar, como diría un personaje en una serie que nosotros vemos en televisión, que Liu la ha visto a veces con nosotros, que él trabaja con la memoria, dice, es el arma para recordar las cosas, un palacio en su memoria. Es armar un palacio sobre esos cimientos, que el palacio arriba muestre cuán glorioso es el Cristo que fundamenta el cimiento abajo. Entonces tengo que profundizar en todo eso para poder mostrar glorioso todo lo que sé. No es dejar y decir, lo quiero decir muy claro, no es dejar y decir, ya no voy a pensar en arrepentimiento y fe, un día me arrepentí, un día creí, ahora voy a pensar en cómo voy a hacer para traer ángeles del séptimo cielo, lo digo porque lo he escuchado, y mandárselos a los demonios en la séptima paila del infierno o a una persona que nos esté haciendo daño en la iglesia, y voy a ver cómo muevo esas esferas, y parecía las esferas del dragón esa que sacan en los muñequitos. Voy a ver cómo hago todas esas cosas fantásticas, porque ya no soy un niño, ahora hablo ya no de cosas como de que arrepientas y crean en Cristo, eso es muy sencillito, ahora hablo de cosas más enredadas y profundas. Cuidado, hermanos, porque no es desviarse del tema, es hacer más glorioso ese edificio fundamentado en el mismo tema, es construir sobre Cristo. ¿Sí me explico? Y tengo que entonces meterme más en la Biblia, y meterme más en la palabra, y meterme más en la comunión en la iglesia y en escuchar las enseñanzas y todo lo demás. Entonces debo profundizar en los principios de la fe en Cristo si quiero crecer en Cristo como Dios me llama, pero un subpunto allí, una profundización es que debo prevenir la recaída que lleva a negar a Cristo. Negar a Cristo, abandonar la fe en Cristo, en la Biblia se le llama apostatar en algunos textos. Lea conmigo el versículo 4 al 8. Capítulo 6, dice, porque es imposible, Hebreos 6:4, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, grave es esa palabra, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperio, a vergüenza, porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios, pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. De paso, en español los participios pasados pueden a veces tenerse conjugación tanto como sustantivo como participio. Se puede decir maldecida o maldita, igual que una hoja puede ser imprimida o impresa, porque yo veo que algunos a veces discuten. No se dice la hoja impresa, la hoja imprimida, se dice la hoja impresa. A veces se puede decir impresa, imprimida. Se puede decir, hay que consultarlo. Aquí no dice maldita, sino dice maldecida, porque hace énfasis en la acción que se desarrolló o que se puede desarrollar, dando como consecuencia el hecho de que la tierra sea desechada, una tierra improductiva. Y aquí apela a una ilustración para hablar de lo que pasa con aquellos que recaen. Hermanos, sí, hay gente que recae. Y recae feo, y recae duro, y recae terrible. Entonces hay dos teorías entre los cristianos.
La una, el que cayó es porque era salvo y perdió la salvación. La otra, el que cayó no era salvo, aunque parecía ser salvo, y simplemente, como dice Juan, era de nosotros, pero salió de nosotros para que quede demostrado que no era de nosotros. Estaba con nosotros, pero no era de nosotros, porque por eso salió de entre nosotros, para que se demostrara que no era de nosotros. Eso es como cuando yo pongo el ejemplo, cuando usted se mete dentro de un garaje, no por eso automáticamente usted se convierte en carro. O como el ejemplo que utiliza citando el proverbio del Antiguo Testamento Pedro, cuando usted lava una puerca, no por eso se convierte, o una marrana, no por eso se convierte en oveja, sigue siendo marrana. Por eso la persona que regresa otra vez al mundo, como lo dice Pedro, es como la puerca lavada que regresa otra vez al cieno, a la inmundicia, porque no fue cambiada su naturaleza porcina. Igual que el perro que regresa a su vómito, no lo convirtieron, no le cambiaron su naturaleza perruna a naturaleza ovejuna, y entonces quedó perruno, y como buen perrito, cuando vio otra vez el vómito por ahí, volvió y se lo comió. Siguió con su mismo comportamiento pecaminoso. Y hermanos, aquí no estamos hablando de cualquier caída o desliz, aquí estamos hablando de una recaída fuerte, poderosa, continua y constante, porque aquí lo ponen unos términos duros, fuertes. Estamos hablando de una persona que no es que recayó y volvió y se levantó, no es que por ahí tuvo un mal pensamiento, no es porque por ahí se descuidó 1, 2 días, una semana o hasta un mes, sino estamos hablando de una persona que ya está en el mundo, camina como del mundo, habla como del mundo, aunque fue hasta ministro del Evangelio supuestamente, pero ahora lleva tiempo como mundano. Y peor aún, vamos a ver, y se muere mundano. ¿Qué pasó ahí? Pues yo les dije ya las dos teorías que existen. Como iglesia nosotros prevalecemos en general, aunque cada uno debe sentirlo en su corazón en particular, en el hecho de que la salvación no se pierde, como dijo Cristo en Juan capítulo 10, que de los que el Padre le da, Él no perdería ninguno. Entonces, ¿qué pasó ahí con esta gente? Pues mi postulado es que esto está escrito ahí para demostrar resalto la palabra en el capítulo 6, versículo 4, lo imposible, porque es imposible, demostrando lo imposible que es que un verdadero cristiano recaiga y que uno falso dé fruto permanente. Y cuando hablamos de recaer, una vez más, no estamos hablando de que los cristianos no pequemos eventualmente, estamos hablando de que se mete, como dice Juan, deliberadamente en pecado. Es imposible que un cristiano verdadero haga eso. Esa es la cuestión. Lo pone tan terrible. ¿Por qué? O la obra del Espíritu Santo en este que recayó, si es que recae, fue superficial y por eso apostató de Cristo. Es decir, eso que se describe ahí, que fue iluminado, que quiere decir entendió el Evangelio, que gustó del don celestial, que quiere decir que disfrutó de la presencia de Dios o de algo de lo que Dios hace en medio de su pueblo, y que lo hizo por la obra del Espíritu Santo, que fue el Espíritu el que le dio eso, y que gustó la palabra de Dios, que le pareció buena la Biblia y el mensaje del Evangelio, y los poderes del siglo venidero, que quiere decir lo que ahora tenemos los creyentes, que no esperamos hasta que Cristo regrese, ya tenemos un anticipo de la obra de la vida eterna después de que Cristo regrese, porque aunque todavía nos enfermamos, fuimos sanados en nuestros corazones. Y aunque podemos morir, ahora tenemos una vida espiritual eterna. E incluso el Señor puede hacernos milagros cuando nosotros oramos a Él. Creamos que existen obradores de sanidades continuas hoy o no, Dios puede hacernos el milagro cuando lo pedimos en el nombre de Jesús. Y los poderes del siglo venidero están ahora para nosotros presentes por la fe en Cristo. Se nos metió la eternidad acá por la obra del Espíritu Santo. Entendemos entonces que si este caso que se presenta ahí como hipotético, como posible, pero no está diciendo el autor que yo vi a uno que le pasó eso, sino que lo plantea como si pasara. Eso es como cuando el texto dice que aún a los escogidos de Dios, si es posible, los engañaría el diablo. Y todo el mundo ve, los escogidos de Dios van a ser engañados. No, y dice hipotéticamente, si fuera posible. No dice que van a ser engañados, dice si fuera posible. No es lo mismo, ¿no? No es lo mismo que usted diga, si yo tuviera alas, sería un ave. Si tuviera ruedas, sería un camión. No está diciendo que usted tiene alas ni que tiene ruedas.
Está diciendo hipotéticamente si pasara, pero no ha pasado ni va a pasar. ¿Cierto? Entonces creemos que más bien que fuera una obra en los que recae en una obra superficial, aunque puede pasar. ¿Y por qué sabemos que puede pasar? Ejemplos muchos hay en la Biblia. El evangelista en Hechos de los Apóstoles, Felipe, predicó en Samaria, se convirtieron muchos, un mago, hechicero, engañador, Simón, se convirtió, dice la Biblia. El relato lo pone así, porque el relator no está diciendo, yo coloco aquí que se convirtió, pero más adelante voy a decir que realmente no se convirtió. Él simplemente narra lo que ve. Y resulta que cuando empezaron a afirmar a la gente, porque llegó Pedro el apóstol, porque eran muchos los convertidos, este sinvergüenza fue y le ofreció platica, billetico a Pedro. Pedro, eso que usted hace de orar por la gente y que el Espíritu Santo le llegue, yo le pago por eso. Entonces Pedro se devolvió y le dijo, veo que en prisión de tinieblas estás y en hiel de amargura. Eso, metafóricamente hablando, significa tú todavía estás en tus pecados y no se ha transformado tu corazón. Y alguien puede decir, hubiera levantado la mano y hubiera dicho, Pedrito, usted podrá ser apóstol, pero ya lo bautizamos a ese muchacho. O sea que ya tiene que ser cristiano. Pedro hubiera dicho, a mí no me interesa que lo hubieran bautizado, el agua no lo cambió, así lo hubieran bautizado en ácido de batería, no lo hubieran transformado. Ahí lo que pasó es que simplemente le echaron un buen baño, pero él por dentro siguió igual. Todavía sigue siendo un inconverso, así hubiera parecido que se convirtió. Mire lo que está pasando con él. Obviamente ahí hay un discernimiento especial dado por el Espíritu de Dios para el apóstol, que dice, mire, este es un inconverso. ¿Y por qué sabemos que lo era? Porque en vez de hacer lo que un buen creyente debe hacer, decir, apóstol en ese tiempo, ahora hermano en la fe, pastor, líder, amigo en Cristo, uy, eso que usted dijo es muy duro, eso es lo que dice la Biblia sobre mi situación, que yo soy un inconverso. En vez de decir, ayúdeme, yo quiero realmente entonces convertirme, por lo menos si dudaba de su conversión, o yo quiero seguir entonces hasta que Dios obre mi corazón, eso demostraría que sí era un creyente, porque una oveja, no un puerco, una oveja, no un perro, cuando cae en el lodo se siente incómoda y quiere salir a que la laven. Cuando se pasa la lengua sin querer por el vómito, no es como el perro que se lo come, sino quiere venir a que le hagan un enjuague bucal. Venga, Señor, límpieme. ¿Sabe qué dijo el hombre? Oren por mí para que no me pase nada malo, y se fue. Ahí les dejo la tarea de que oren por mí. Eso lo hace cualquier hermano, hasta el peor, el brujo, el asesino, cualquier persona entra a la iglesia, oren por mí, le decimos, hermano, hay que cambiar, hay que transformarse. Dice, bueno, yo sé que sí, chao, oren por mí para que me vaya bien. Eso demostró que no era creyente. Y hay un ejemplo de una persona que tuvo un impacto por la obra del Espíritu de Dios, pero no fue un impacto transformador profundo que le llamamos nuevo nacimiento. Entonces, puede pasar. Pero este texto, como es más hipotético, dice por qué es imposible. Muy probablemente lo que quiere decir es que la obra del Espíritu Santo profunda, cuando es así de profunda, como esto es hipotético, hace que sea imposible, como lo dice el versículo 4, a pesar de lo que muchos piensan con este texto está asegurando que es imposible que los que realmente disfrutan de la obra poderosa de transformación del Espíritu de Dios abandonen a Cristo, como si Cristo pudiera volver a morir por ellos y como si ellos pudieran volver a nacer de nuevo. No se puede nacer de nuevo dos veces, hermanos. Se nace primero en lo carnal y luego en lo espiritual. La Biblia no habla de dos nuevos nacimientos, habla del nacimiento carnal, uno, y del nuevo nacimiento espiritual, dos. No hay un tercero. Por eso no creemos que una persona se convierta, luego pierda la conversión, luego vuelva, se convierta, luego vuelve y pierda la conversión porque nació de nuevo, luego volvió otra vez a ser viejo, luego volvió otra vez a ser nuevo, luego volvió otra vez a ser viejo. Eso no lo plantea la Biblia. Entonces creemos que este texto más bien está asegurando que es imposible que eso pase. Yo sé que me he detenido mucho en este punto, que es profundizando parte del primero, pero es importante que lo planteemos y que lo mostremos de esta forma. Y el tercero y último, aunque ya se me fue el tiempo, lo vamos a resumir rápidamente. Si el primero es profundizar los principios en la fe en Cristo, el segundo es prevenir la recaída, por eso predican así, ya lo vamos a ver en el versículo 9 del capítulo 6. El tercero es procurar vivir hasta el final confiando en Cristo, capítulo 6, verso 9. Porque alguno dice, como es la obra de Dios, yo no tengo que hacer nada. No, hombre, ¿cómo se le ocurre? Hay que trabajar. Verso 9 dice,
Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos, convencidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, no a la pérdida de la salvación, aunque hablamos así. Por eso este versículo es clave, es una bisagra entre lo que viene. ¿Saben qué es la bisagra, cierto? Que permite un paso de la puerta de un lado al otro. Está diciendo algo terrible sobre los que recaen, pero al mismo tiempo, como ya lo vimos, asegurando de que no puede recaer un verdadero convertido. Y luego dice, ¿por qué habla así? Es como cuando le preguntan, pastor, ¿y usted por qué habla así? Cuando le preguntan a Santiago, Santiago, ¿y usted por qué es tan fuerte en la carta? Y dice, la fe sin obras es muerta. Si alguno dice que tiene fe, muéstreme la fe con sus obras, y yo le mostraré por mis obras mi fe. ¿Por qué habla tan fuerte así? ¿Por qué cosas tan duras como la que Cristo mismo dijo? Cuando dijo, por los frutos los conoceréis. No solamente por lo que digo que hay en mi corazón, no, por los frutos, lo que está pasando como consecuencia de su corazón. ¿Por qué palabras tan fuertes en la Biblia como cuando Juan el Bautista dice, haceos frutos dignos de arrepentimiento? ¿Por qué? Hermanos, porque en una congregación en general y hasta en una iglesia en particular, cuando reunimos gente a predicar en la calle, pero también cuando hay personas en la iglesia, pueden haber personas que no sean creyentes. Ovejas que no eran ovejas y estaban entre nosotros, como dije el domingo. No tal vez lobos disfrazados de ovejas, porque no vienen a hacer daño, pero sí tal vez cerditos o perritos disfrazados de ovejitas. Cizaña que no es trigo y se parece mucho al trigo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Se habla fuerte, se escribe fuerte en los textos bíblicos y se predica fuerte con estos textos y con estos llamados de atención tan fuerte para confirmar lo que viene de acá hasta el versículo 20, para confirmar la convicción de la obra de Cristo en el creyente, que estamos convencidos, como lo dice, persuadidos. Así seamos bíblicamente fuertes contra la apostasía, contra negar la fe y abandonar la fe en Cristo. ¿Por qué? Porque prepárense, los domingos estamos hablando de pastorado y una de las cosas que tenemos que recordar quienes lideremos una iglesia es que gente va a abandonar la iglesia. Buenos creyentes se van a ir porque no se acomodan, pero también personas que nunca fueron creyentes se van a ir. Pero también alégrense, gente va a llegar a la iglesia. Gente que no era creyente, que parecía que ni el diablo era peor que esa persona, pero se van a convertir y van a llegar. Alégrese también. Porque Dios no es injusto para recompensarnos cuando no somos perezosos. Entonces vemos que, igual como lo dije en el capítulo 2, la otra vez, se le amenaza fuerte al inconverso para que se arrepienta, pero se le conmueve duro con esa predicación al creyente para que no sea perezoso y crezca en él, que es el tema de hoy. Mira el versículo 10 conmigo rápidamente hasta el 12. Dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Recuerde esto cuando lleguen a Hebreos 11, ¿no? Para que no idolatren a los de Hebreos 11. Lo que vamos a ver en Hebreos 11 es gente que usa la fe y la paciencia para heredar las promesas, ¿no? Que no fueron perezosos, sino que trabajaron más duro. Como dijo Pablo, yo he trabajado más que todos los apóstoles, pero no yo, sino la gracia de Dios en mí. Y uno dice, ¿al fin qué? ¿Dios lo salva a uno y lo lleva? ¿O uno se salva? No, Dios lo salva a uno a través de su gracia, que nos perdona y nos capacita para esforzarnos en su gracia. Ejemplo, rapidito, porque este tema es muy importante. Hermanos, cuando Pablo naufragó en Hechos de los Apóstoles, ustedes recuerdan que se le apareció Dios a través de un ángel y le dijo, tranquilo, no se va a perder ninguno de esta embarcación. ¿Y Pablo qué dijo? Me echo a dormir porque no se va a perder ninguno. Pablo se paró y empezó a hablar con el que dirigía el barco. Pablo le dijo, yo ya les había dicho que no votaran, que no viniéramos a este viaje porque iba a ser para detrimento, para daño nuestro, pero ya estamos naufragando, entonces hagamos esto, tiremos, y empezó a dar recomendaciones. Y entonces empezó
la gente se quería volar y él mismo dijo, si alguno se tira, entonces no vamos a llegar a salvo todos, con uno solo que se baje. Entonces uno le pregunta a Pablo, ¿y usted no cree lo que Dios dijo? Dios dijo que a ninguno se iba a perder, ninguno se iba a ahogar en ese naufragio. Y él le contestará, sí, Dios lo dijo, pero lo dijo moviéndome a mí a hacer esto que yo estoy haciendo. No para que yo quede perezoso, sino para activarme en el actuar conforme a su voluntad. Él estaba confiado que la promesa de Dios se iba a cumplir, pero eso no lo echó a dormir, lo activó para ponerse a trabajar. ¿Sí me explico? Hay otro texto que lo veremos en la carta a Timoteo, donde Timoteo le dice, segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 1, tú pues, hijo mío, duérmete en la gracia, reposa tranquilo que todo lo hace el Señor. ¿Sí dice así? Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Algunos piensan que la gracia es una excusa para cultivar la pereza. Entonces no ores, lo que vimos hace un rato, no profundices la doctrina, no estudies la palabra, no te congregues, no lo apliques a tu vida práctica, que de todas formas Dios te va a llevar con un par de ángeles hasta el cielo. No. Recuerden Filipenses, donde nos dice, Dios es el que produce tanto el querer como el hacer conforme a su buena voluntad. Que la obra de salvación sea completa del Señor no quiere decir que ignore o pase por alto nuestra voluntad. No, transforma nuestra voluntad y usa nuestra voluntad y nuestro propio esfuerzo. Si podemos perseverar hasta el final es porque Dios nos preserva, nos sostiene, nos alienta, nos guía, nos dirige, nos consuela en medio de las dificultades. ¿Me explico hasta acá, hermanos? Esto parece una clase de escuela dominical a las 9 de la mañana, ¿no? Faltas el tablero, estuviera haciendo los dibujitos. Ahora voy a terminar de leer la sección porque obviamente ni ustedes se van a aguantar ni yo tampoco puedo demorar más. Versículo 13 al 20 se nos enseña que Dios no es mentiroso para incumplirnos con la eternidad que nos prometió, jurando en Cristo. Mire el versículo 13 al 20 conmigo de corrido. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por él mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa, porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, es decir, que él no cambia en lo que dijo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables de las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. ¿Cuáles dos cosas? Que Dios prometió y que Dios juró. Pone como ejemplo lo que hizo con Abraham, es lo que hace con nosotros en Cristo. ¿Qué es que Dios promete? Dios dice algo y se compromete a algo. ¿Qué es que Dios jura? Dios ya lo ha dicho y dice, y le juro que lo voy a cumplir. Ya lo ha prometido y lo jura. Verso 19 y 20, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Hermanos, Dios no miente. Sí, muchos textos bíblicos muestran que Dios aparentemente cambia su decisión y realmente la cambia delante de nosotros, pero concuerda con lo que Él ya había determinado desde la eternidad, según su anticipado consejo. Pero ¿qué pasa aquí? Aquí no se está hablando de que si se nos prometió un carro y al fin el carro no nos llegó. Aquí no se nos está hablando de si se nos prometió una casa y la casa no nos llegó. Aquí no se nos está prometiendo, diciendo que Dios nos prometió un trabajo y el trabajo no nos llegó, la casa, el carro, la pareja, los solteros, la salud si estábamos enfermos. Aquí se está diciendo es que Dios se comprometió a llevarnos hasta la eternidad. Pero desde que nos convertimos hasta que nuestras almas se entreguen a Cristo en gloria, hay un trayecto. Entonces Dios está comprometido a que como inició la buena obra, la va a llevar hasta el final. Él lo prometió. Y aparte de eso, juró. Se comprometió doblemente poniendo su propia integridad de por medio. Es por eso tan fuerte que nos aferramos al hecho de que la salvación no se pierde cuando realmente estamos en Cristo. Porque Dios se comprometió con su propia integridad. Y es tan tremendo que cuando usted revisa Génesis capítulo 17, porque la cita se hace de lo que Dios hizo con Abraham,
Cuando Dios hace pacto, que es la palabra técnica que se utiliza, el pacto se hacía cortando un animal. En la antigüedad, la palabra pacto es berit en el Antiguo Testamento, que significa cortar por la mitad. Y cuando dos personas hacían pacto, dos personas comunes y corrientes se comprometían a algo, lo cortaban por la mitad y pasaban por la mitad del animal y decían, bueno, el que incumple el pacto, que quede también cortado por la mitad. El que se equivoque, por la mitad queda mochado. Pues cuando pasa así y Dios le asegura esto a Abraham, le da un sueño y en el sueño muestra ese animal cortado y Abraham, tratando de espantar a las aves que querían comerse a ese animal del sacrificio, y ve pasando un fuego ardiente por entre el animal. Dios mismo, simbolizado por el fuego, está pasando y diciendo, me comprometo en mi propia integridad, de que yo mismo dejo de ser Dios y pierdo la integridad como Dios si no le cumplo lo que le prometí a Abraham. Así que yo por eso pienso que la salvación no se pierde en Cristo, porque Dios está metido de por medio. Y sabe algo, hermanos, eso da consuelo, como lo vimos en los versículos finales. Porque Cristo es nuestro mediador, ahora Él intercede por nosotros, tenemos un mediador perfecto. Da consuelo o firme ancla al alma y nos lleva a sentirnos allá donde Cristo entró, que después lo veremos en otro texto de Hebreos, que es el tabernáculo del cielo. Nos sentimos ya allá, en los lugares celestiales, como dice Colosenses capítulo 3. Y da tanta seguridad y da tanto ánimo, caramba, cómo no profundizar en la Biblia y cómo no crecer. Si estamos asegurados, con esto termino, es como cuando a usted le dicen, ¿a usted le gusta estudiar esto? Me encanta estudiar esto, pero sabe, en una clase de matemáticas, por ejemplo, que es preciosa, ¿cierto? ¿A ustedes les gustan las matemáticas? Bueno, el ingeniero ¿le gustan las matemáticas? Gloria a Dios. El área que le guste y le dicen, esta área que lo llamamos a esto y usted se siente llamado a esto. ¿Y cuál es el problema suyo? Usted dice, el problema mío es que tengo una desconfianza, que me equivoque y pierda la materia y yo quiero seguir profundizando porque yo quiero crecer en esto. Y le dicen, tranquilo, ya tiene el 5, si es hasta 5, ya tiene 10. Alguien presentó la prueba para usted para que usted se dedique a esforzarse todo lo que quiera y a disfrutar todo lo que tiene por delante por estudiar y a crecer en esta materia, porque ya usted la pasó. Un verdadero creyente no hace como el mal estudiante y dice, ya la pasé, ay, qué bueno, me voy a dormir. Perezoso, no. Un verdadero creyente es como el buen estudiante que realmente la apasiona y dice, ya la pasé, o sea que puedo ahora contestar libremente, sí, y seguramente contesta porque estudia con tanto interés y alcanza en su evaluación esa calificación que se le dio. Porque cada día nos parecemos más a Cristo, es en el caso de nosotros, en la medida en que estamos seguros de que Él nos salvó y no caminamos por temor a perder la salvación. Escuche esto, sino por temor a no aprovechar, disfrutar la salvación que Cristo ya nos dio. Por no ser desagradecidos con lo que Cristo nos entregó y por no dejar mal parado o difamar a aquel que nos redimió y por no dejar de hacer aquello que Él nos mandó. Mejor dicho, tenemos cantidades de motivaciones distintas a que voy a perder la calificación, voy a perder la entrada al cielo. Hermanos, se habla así de duro y el predicador, cuando lo escuchen desde este púlpito de cualquiera, debería hablar así de duro, porque habrá gente que no se haya convertido, pero para que también los creyentes no se queden dormidos, se muevan y en esa firmeza en Cristo progresen, avancen y crezcan en el Señor. Vamos a ponernos sobre nuestros pies y vamos a orar. Recordemos que sirviendo a Cristo con nuestro corazón consolado y lleno de esperanza, como dice Hebreos 6:18, al final, por la obra de Cristo mediando por nosotros, es que crecemos en conocimiento y servicio. Es una motivación. Lo dijo así un predicador y por favor, antes de orar, recuerde esto. Si el hecho de que el Hijo de Dios se haya hecho hombre, haya vivido por usted y haya sufrido en la cruz por usted, para morir por sus pecados, no es suficiente motivación, nada lo va a motivar. Nada lo va a motivar a crecer en santidad, a crecer en oración, a crecer en congregación. Nada, ni que le pongan 10 carros enfrente, ni una mansión completa. Esa motivación del mundo se acaba. Solo la motivación profunda es que Cristo es nuestro mediador y que Él ha prometido y cumplirá lo que nos prometió, darnos vida eterna en Cristo y que está con nosotros hasta el fin. Señor, agradecemos
tu obra salvadora en Cristo. Y habiendo expuesto tu palabra, pedimos que tú la afiances en nuestro corazón, porque el autor de Hebreos fue inspirado por tu Espíritu Santo para sacudir los cimientos de los inconversos y que vinieran arrepentimiento, pero también para sacudir a los creyentes y que no quedaran improductivos o perezosos. Y nosotros, si hemos creído en Cristo, tú lo sabes, y nuestro corazón debe entenderlo por la obra de tu Espíritu, nosotros no queremos ser perezosos, queremos ser diligentes, queremos escudriñar, sacar tiempo, no decir es que tengo mucho trabajo, es que tengo muchas dolencias, es que tengo muchas relaciones con las personas, muchas ocupaciones, es que tengo, no, te tenemos a ti. Si te tenemos a ti, lo tenemos todo. Tenemos ya la eternidad asegurada, tenemos la motivación de saber que solo nos estás esperando, pero que también nos estás ayudando por tu Espíritu Santo, incluso con textos tan fuertes como estos, para que no nos quedemos dormidos y aprovechemos lo que tú nos has dado. Que no seamos perezosos, Señor, en el orar, en el leer, en el dar testimonio, en el evangelizar, en el congregarnos, y que no menospreciemos lo que tú nos has dado, porque tenemos este tesoro grande de tu presencia en nosotros por la fe en Cristo, aunque seamos meros vasos de barro, tesoros en vasos de barro. Y sí, Señor, quienes hayan escuchado especialmente, no solo acá, sino a través del internet, y no realmente caminen con Cristo, que sean conmovidos para que se arrepientan y vean el amor maravilloso de Dios para salvar un corazón, y por la obra de tu Espíritu, ahora sí, verdaderamente nazcan de nuevo. Lo pedimos, Señor, y confiamos en ello, en el nombre de Jesús. Amén y amén.